¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, profe. Daniel, ya funciona tu micrófono hasta con sonido surround, Dolby 2.0, ATS. Se oye en sonido telefónico. ¿Qué tal, Leslie? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, el mundo? Buenas noches. Don Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Maritza, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Bien, bien. Cansados como todos los días. Mucha chamba. Pero eso se trata. ¿Qué tal, Alexia? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, hasta ahorita. Muy bien. Paulette, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Paulette. Me mandas los días que no pudiste asistir, me comentó Juan, por ahí el caso, ¿no? Por favor. Don Martín, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Ok, sí, me lo mandas por correo, Paulette. ¿Ya cenaste, Martín, o apenas vas a echarte un taco? No, profe, apenas voy llegando. Yo creo que Híjole, yo, estuvo, pero rápido. bueno, estuvo cargadito el día ahora, ¿no? Vi mucho movimiento en la Sí, aduana. profe, no, hombre, estuvo un trafical en la salida, no sé si miró a las 5, todo lleno. ¿Se cayó el sistema o qué pasaría? Pues no sé, fíjate, no chequé ahí con mis amigos aduaneros, pero sí me comentaron que estuvo muy concurrido, que hubo mucho movimiento. Sí, todo el Bellas Artes estuvo lleno de camiones hasta las 5. O sea, como que querían alcanzar a entrar de un trafical para todos los que vamos saliendo. Sí, y luego pues ahorita por donde bajes, ¿no? La Gato Bronco, acá las 5:10, quieres cortar ahí por Buenavista, pues está igual, está por ya por todos lados. Bueno, hey, buenas noches, Valeria. Buenas noches. Buenas noches, Karen, Guadalupe, buenas noches. Bueno, jóvenes, ¿alguno de ustedes se dio a la tarea de leer los siguientes artículos de los títulos que nos hicieron falta? Nos quedamos. La verdad, no, profe. ¿Cómo, Alexia? No me digas eso, yo confiaba plenamente en ustedes. Ay, profe, no es justificación, pero como mi jefa está embarazada, pues me está entregando las cosas para quedarme yo sola. Así que Ujú. pues salió un poco tarde. Bueno, ok. Vamos a entonces a retomar. Buenas noches, Jessica Yasmín. Buenas noches, profe. Bienvenida. Ok, pues vamos a empezarle Gracias. porque ya son las 8:05. Déjenme presentar. Ayer se andaba un poquito irritado la garganta. Esto ya que esta alergia, pues por más que uno se trata. A ver. Nos quedamos, si mal no recuerdo, terminamos el título quinto, ¿no? Franja y región fronteriza, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Bueno, Sí, entonces, profe. muy bien, jóvenes. Pues vámonos rápido para alcanzar a ver, porque me interesa, por aquí está, déjenme abrir la ley aduanera.
Traemos ya preparado el siguiente punto, que sería lo que es la aduana, las funciones de la autoridad aduanera, quién es la autoridad aduanera, y el control de la aduana del despacho. Con esto cerramos el bloque 1 y pues ya tendríamos un poquito más de elementos para irlo sumando a nuestro trabajo final. Ok, jóvenes, entonces nos quedamos por aquí. En el título sexto hablamos de las atribuciones del presidente y de las autoridades fiscales. Sí, son pocos artículos, del 143 al 155. A ver, ¿alguien comentó? Buenas noches, Itze, bienvenida. Ok. Ok, Valeria, ¿ya no tuviste problemas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Ok, vamos a ver, nos quedamos 143 al 155. Aquí, jóvenes, ¿se acuerdan que hablábamos del 131 y el 131 de la Constitución nos hablaba sobre que básicamente es competencia privativa de la Federación, pues el aspecto del comercio exterior? Sí, y la ley de comercio exterior hablaba sobre, déjenme verla rápido aquí, hablaba sobre las atribuciones del presidente también en materia de comercio exterior. Sí, por aquí estaba en el artículo cuarto, por ahí, aquí está cuarto. Entonces, en la ley de comercio exterior, pues son las atribuciones del presidente o del Ejecutivo Federal en materia de comercio exterior. Aquí hablábamos de aranceles, hablábamos de tránsito de mercancía, la circulación, la importación, la exportación, ¿sí? Barreras no arancelarias, conducir negociaciones internacionales. Esto es, como decíamos, de las cuatro paredes hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del recinto fiscal. En el caso de la ley aduanera, ¿qué es lo que nos establece el 146? El jefe del Ejecutivo puede establecer o suprimir aduanas fronterizas. Aquí estamos hablando de aduanas, recintos fiscales, jóvenes. ¿Sí? Aduanas fronterizas, como la que está ahí en Mexicali, la que está aquí en Tijuana, la que está en Tecate también hay una aduana. Interiores, que son las que están ubicadas en ciudades que no son fronterizas. Las de tráfico aéreo, que son aduanas ubicadas en los aeropuertos internacionales dentro de México, al igual que las de tráfico marítimo, que son los puertos de altura, donde llegan embarcaciones con mercancías del extranjero. Sí, entonces las puede establecer, las puede suprimir, o sea, poner o quitar, y también puede asignar cuál es su ubicación y las funciones. Sí. También puede suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente, ¿no? Y por último, establecer o suprimir regiones fronterizas. El presidente puede hacer cambios, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Baja California Sur, parcial de Sonora, la franja fronteriza norte, la franja fronteriza sur, pues él puede tomar acción ahí, ¿no? Decir que se suprimen o que se amplían. Aquí, jóvenes, esto es en relación al jefe del Ejecutivo, ¿no? Aquí, el 144, que les decía que hay que poner atención porque están todas las atribuciones de la Secretaría. ¿De qué Secretaría estamos hablando? En la ley aduanera nos referimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Y el Sistema de Administración Tributario. En la ley de Comercio Exterior nos referimos a la Secretaría, pero de Economía. Hay que entender eso bien. Ley de Comercio Exterior es Economía, ley aduanera es Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria. Entonces, aquí la ley nos dice, esas son las atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere el Código Fiscal de la Federación, porque recuerden que
que decíamos por acá en el artículo primero, jóvenes, que el Código Fiscal de la Federación se aplica supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. O sea, es la ley aduanera, el reglamento, el Código Fiscal de la Federación, como lo vimos en el cuadro sinóptico, ¿no? Entonces hay que entender que pues, el Código Fiscal también nos va a regular. Entonces aquí traemos, a ver si traigo la presentación. ¿Dónde nos quedamos? Aquí está. No. ¿Se acuerdan de este cuadrito que estaba por aquí? Acá, ¿sí? Hay que identificar esta división, esta separación. Comercio exterior, aquí están las leyes, ¿sí? O los tratados, y la legislación aduanera, pues acá están. Entonces hay que no se nos olvide este cuadro. Entonces, aquí vemos las atribuciones. Son 39, que es competencia de la autoridad, de la Secretaría. Pues tiene varias. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras, dónde van a estar, qué comprende, ¿sí? Dónde se van a ubicar las oficinas administrativas de las aduanas, las instalaciones complementarias, cómo se van a coordinar con otras dependencias y organismos que interactúan en el comercio exterior. Sí, sobre todo en los aeropuertos y en los puertos, en relación al depósito de las mercancías. Les decía que cuando llega un avión o llega un barco, pues no se pueden esperar a que nosotros importemos. Entonces, las mercancías se depositan temporalmente en un almacén que está dentro del recinto fiscal, dentro de las instalaciones de la aduana, y se le notifica a los agentes aduanales y a los importadores que ya pueden realizar el despacho, ¿no? Comprobar la exactitud de la información en los pedimentos, en las declaraciones, en las manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones, de los impuestos, aprovechamientos y el cumplimiento de las barreras no arancelarias, porque es el punto de entrada y es el punto de salida. Es más fácil, como les decía, revisar aquí en este punto de entrada y salida, que después andar buscando al importador y al exportador, ¿no? ¿Qué más? Aquí algo muy importante, el despacho aduanero, cerciorarse que se lleva a cabo correctamente. Practicar el reconocimiento aduanero, ese es revisar las mercancías dentro de las aduanas. Pues aquí tiene bastantes atribuciones. Por eso les decía que dieran una leída para estar un poquito más frescos en este conocimiento, ¿no? A ver, Jessica Yasmín. ¿Me Mande, profe. escuchas? Sí. Mira, fíjate lo que dice la fracción 20. Establecer marbetes o sellos especiales para las mercancías y sus envases. Si te fijas que, por ejemplo, el tequila, los vinos, el brandy, todas las bebidas alcohólicas traen un sellito que dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un código de barra. Sí. Sí, ahí en vinícola los ponían, me tocaba ver, cuando llevaban los sellitos. Bueno, el rollito de stickers. Son los famosos marbetes. Es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué más? Ah, también mira, el de las patentes de los agentes aduanales. Otorgarlas, inhabilitarlas, suspenderlos o cancelarlas cuando sea necesario. También a las agencias aduanales. Aquellas que les confieran los tratados o los acuerdos internacionales también.
La fracción 28, esto es para aquí le da solidez a la cuestión de la piratería, combatirla, ¿no? La autoridad aduanera en un despacho, si te detecta mercancía apócrifa o donde tú estés importando mercancías que no cumplen con los acuerdos internacionales sobre la propiedad industrial, la propiedad intelectual, la aduana es la que te puede decomisar las mercancías. Sí, ¿qué más? Pues el embargo precautorio de las mercancías. Una pregunta, profe. Mande usted. Varias veces bueno, ¿qué pasa con las mercancías esas apócrifas? ¿Qué es lo que aduana hace con ellas? Pues las embarga, no nos vamos a meter ahorita en la cuestión judicial, no, porque eso ya es una participación con las demás autoridades, pero lo que hace la aduana, te las embarga, te las retiene, generalmente las destruyen, ese es el fin que les dan, las destruyen, así como cuando incautan droga en la aduana, pues la destruyen, ¿no? Es mercancía apócrifa, es mercancía que no debe estar en el mercado de una u otra forma. Si te fijas en las aduanas, para los que no han tenido la oportunidad de entrar, hay un área, hay un almacén donde ahí retienen las mercancías que están sujetas a embargo, ¿no? Y ya se coordinan con las autoridades competentes para darle curso. Sí. En la aduana americana también tienen ahí unas áreas designadas en donde se lleva a cabo el despacho. Todo lo que encuentran, drogas, contrabando, todo ese tipo de cosas también, ahí las resguardan. Y es la misma política, es un acuerdo internacional. Entonces, ¿qué más? Aquí está la fracción 32 respecto a la tecnología no intrusiva, pues los rayos X, los rayos gamma. El mundo, suspender en el padrón de importadores, o de sectores específicos, sí, a los que no cumplan con lo que está establecido en la ley y en las reglas de carácter general. ¿Qué pasa cuando te suspenden del padrón de importadores, el mundo? ¿Qué te sucede? Pues ya no puedes importar por un tiempo. Exactamente. De forma temporal o indefinida, dependiendo la severidad de tu situación. Y si se fijan aquí el 39, que nos dice, las demás que sean necesarias para cumplir con las facultades a que se refiere este artículo. O sea, si se me olvidó una, también es mi facultad, también es mi atribución. ¿Qué más? Aquí, bueno, esas son las concesiones. Aquí es para los transportistas, el 144B. Ahí, Martín, chécate este artículo, el 144B. ¿No, profe? 144B de la ley. Ahí para que lo tengas en mente. Ok, profe. Gracias. Las auditorías. El consejo asesor, digo, pues son varios artículos interesantes, ¿no? 146. Aquí está el 150-51, el PAMA, jóvenes. Vamos a brincarnos al 150. Esto es el acta, qué información debe contener, qué formalidades debe llevar cuando nos van a levantar un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, el famoso PAMA. ¿Sí? La información que debe constarle el acta, los testigos,
Aquí está el plazo. Esto es muy importante. Una vez que iniciado el PAMA, nosotros tenemos un plazo de 10 días hábiles, ¿sí? Para ofrecer las pruebas y formular los alegatos. Si no cumplimos con este plazo, si se excede o se concluye este plazo, bueno, pues ya el PAMA se turna a otra instancia y se finca se elabora el acta definitivo y se finca el crédito fiscal. Y ya ese se lleva a cabo la defensa en otra instancia, ¿no? En otro Tribunal Fiscal Federal. Aquí está cuáles son en qué casos las autoridades van a embargar precautoriamente las mercancías y los medios de transporte. Sí, cuando las mercancías entren al país por un lugar no autorizado. ¿Cuáles son los lugares autorizados para la entrada y salida de mercancías, jóvenes? Las aduanas. Exactamente, bien contestado. También, ¿se acuerdan que vimos el régimen de tránsito? La clase de ayer. ¿Qué decíamos? Cuando una mercancía que viene en tránsito, pues se desvíe de las rutas o que llegue posterior al plazo que nos otorgan, ¿no? Para llegar. Cuando sean mercancías de importación o exportación prohibida, o que estén sujetas a una barrera no arancelaria y no cumplamos con ella, no tengamos la documentación. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de mercancías de importación o exportación prohibida? La marihuana. Las drogas, las armas exclusivas del ejército, pólvora, materiales radioactivos, un chorro de cosas. ¿Sí? Cuando no acredites con la documentación aduanera correspondiente, ¿cuál es la documentación aduanera correspondiente, jóvenes? Los pedimentos. Los pedimentos, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley, o sea, al despacho aduanero, conforme al 43, que no traemos los documentos conforme al 36, ¿sí? Que no podemos comprobar una vez en el territorio nacional la legal estancia, o sea, no tenemos, si la mercancía es de procedencia extranjera, no tengo un pedimento para decirle, mira, autoridad, yo la importé legalmente y cumplí con las formalidades del despacho. Mi mercancía está regular en el país. Aquí habla de los pasajeros, sí, que pues, como son pasajeros, pues no te pueden aplicar todo el peso de la ley, entonces se tiene un criterio especial. Te van a embargar, sí, las mercancías que no declaraste. Por eso acuérdense una cosa, jóvenes, cuando nosotros venimos de Estados Unidos, sí, cuando venimos de Calexico a Mexicali o de San Diego a Tijuana, por cualquiera de las dos aduanas turísticas, sí. Si nosotros traemos mercancías que exceden nuestra franquicia, como pasajeros, la franquicia está en las reglas de carácter general, y no declaramos, no entramos al carril de autodeclaración y el mecanismo de selección automatizado determina que es reconocimiento aduanero, semáforo rojo, aquí está, fracción tercera del 151, la autoridad nos va a embargar las mercancías. ¿Sí? Entonces, ¿Cuánto dijo que era el valor de la franquicia? No recuerdo si eran para residentes, creo que eran ¿Cuánto? Algo así, no era como 200. Como $150, y creo que 400 una vez al mes. Por ahí lo voy a revisar. No he tenido la oportunidad de revisarlo. Pero ahí está la franquicia en las reglas de carácter general. ¿De qué habla, profe? ¿De la franquicia personal? Sí, de la franquicia para residentes en franja o región fronteriza, para residentes en el interior del país y para turistas, para extranjeros que vienen al territorio nacional. Para los viajeros internacionales. Son las tres modalidades.
Joven, en la fracción cuarta es muy importante. Aquí está tipificado el contrabando. O sea, si tú traes una mercancía no declarada o excedente, es decir, que traes una cierta cantidad declarada en tu pedimento, pero físicamente traes más de eso, a ver, permíteme, perdón. Bueno, mande. A ver. Ajá. Ok, déjame, ¿me la mandaste aquí el teléfono? ¿O a dónde? Al WhatsApp. Ok, déjame revisarla, René, porque pues estábamos en la clase y se me hizo raro no verte. Ok. Ok, déjame checarlo. Ok. Permítanme, jóvenes. Es que René dice que no puede entrar. René. A ver qué le aparece. ¿Alguien que le pudiera mandar la invitación a René, jóvenes? De que lo tenga ahí en el grupo, ¿quién me puede echar la mano? Creo que yo le mandé el link de la invitación, pero igual no me ha respondido nada. Pues estoy viendo aquí sus capturas de pantalla y parece que todo está bien. No sé por qué no. Sí, igual me lo mandé, pero no sé qué problema tengo. Yo entro por mi plataforma, por la del Meet. Sí, le pudieran mandar ahí un WhatsApp, Marcia, buenas noches, a ver si puede entrar así. ¿Por qué no? Porfa. Sí, ok, entonces les decía, jóvenes, aquí, lo importante es que si traemos un excedente del 10% del valor total del embarque, del valor total de lo que declaramos en el pedimento, pues la autoridad lo considera contrabando. Profe. Mande usted. Mira, yo tengo una duda. No, yo tengo muchas, Martín. No, nomás una. Hablando eso de autodeclarar. Sí. Si yo voy a los tan famosas ventas, no sé si he escuchado las ventas de pallets de mercancía. Sí, las que hacen el en vivo por Facebook, el live. Sí, de esas que hay varios, pues entonces si yo me doy cuenta que quiero un pallet, a la hora de cruzarlo para acá, ¿lo tengo que declarar con el porcentaje o me va a hacer importación? Mira, es que debemos entender una cosa, Martín. Cuando tú vienes a ver, vámonos por partes. Vámonos por partes. Cuando nosotros venimos del extranjero, recuerden que Estados Unidos es el extranjero. Debemos de cruzar por un lugar autorizado. El lugar autorizado es la aduana o el punto de revisión en el caso de la aduana turística. La aduana turística es donde cruzamos nosotros, ¿sí? Porque en teoría somos turistas que venimos del extranjero, independientemente, o más bien, no turistas, sino personas que fuimos al extranjero o turistas que vienen de visita al país. Entonces nosotros venimos del extranjero y por el hecho de venir del extranjero podemos traer equipaje. Está contenido aquí en la ley, en las reglas de carácter general, cuáles son los artículos que forman parte de tu equipaje. ¿Sí? La ropa, calzado, artículos de higiene personal, una computadora portátil, 2 equipos de deporte. Ahí están listados. Ahí las reglas de carácter general. Si nosotros traemos mercancía que no sea parte de nuestro equipaje, pues lógicamente la autoridad nos va a exigir que paguemos los impuestos correspondientes, porque no solo tenemos la intención, sino ya estamos ahí, o sea, queremos introducir esa mercancía. Entonces no se puede considerar como parte de tu equipaje, Martín. Ya es una mercancía, por tal. Yo sé que obviamente eso se tiene que, pues, pero ¿en qué entraría? ¿En autodeclaración? Sí, tienes que entrar al carril de autodeclaración, ¿sí?
pararte como, pues hay los que ves todo el día, los segunderos, todos los que pasan por ahí. Sí, es que a lo que voy, profe, es de que yo sé que muchas mercancías, pues yo me aviento sus cables a veces por la pequeña, profe. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, muchas veces yo voy con mercancía de clientes, por diferentes mercancías, pues, que es usada y eso, y que se supone que vas a autodeclarar. Pero cuando llego, el vista, dependiendo de la mercancía que sea, o que le den las ganas, me dice, no, pues esta mercancía no pasa y tiene que ser importada, pues es diferente, pues entonces a eso es lo que me refiero. Lo que sucede, recuerde una cosa, Martín, la pequeña importación tiene una limitante, ¿no? Al valor, no puedes excederte, creo que $5,000 en valor de mercancías, y tampoco puedes importar por ahí mercancías sujetas a barreras no arancelarias. Imagínate que tú traes un pallet con de esos termómetros que se usan ahorita para las pistolitas, ¿no? De láser. Esos aparatitos emiten una radiación, emiten un rayo láser. Están regulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado, Martín. La esencia de la pequeña importación son para casos muy específicos, nada más que pues la gente abusa. Y pues si la autoridad se presta, porque por ejemplo yo he visto por ahí gente que trae colchones usados, ropa usada. Sí, profe, de hecho. He visto gente que trae madera usada, pero ahí ahí ya la autoridad es la que pues se presta a ese tipo de cosas. ¿Sí? En esencia, las mercancías que estuviesen reguladas deben de cumplir, porque con un pedazo de madera que traiga una plaga, con eso tiene para desarrollarse una plaga y poner en riesgo a la flora y la fauna en nuestro país. Imagínate que traigas dentro de todo el chucherío, no sé, ropa contaminada. ¿Sí? Entonces, esa práctica que se da en la vida real, pues eso depende del criterio y la aplicación de la autoridad. La autoridad debería de estar muy atenta en ese sentido, pero pues yo no quiero hablar de eso aquí, Martín, porque pues ya sabes cómo se manejan, y sobre todo aquí en Tijuana. Entonces, Profe, la autoridad se presta para muchas cosas, hasta por la aduana comercial. Edmundo, no me hagas hablar de esos temas, porque aquí nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando de lo mismo. Eso sí, a mí varias veces me tocó embarques de carne ya en descomposición y Sí. cruzaba. Sí, o metes un producto por otro, lo importas, o sea, porque hay un pedimento, pero realmente traes otra mercancía. Hay muchas cosas, a las que la autoridad se presta, pero pues eso depende ya de cada uno de los servidores públicos, ¿no? Pero sí pasan muchas cosas raras y extrañas. Una vez me acuerdo, había un administrador en Mexicali, decían ahí pues un dicho a estilo de broma, que le dijeron, oye, y esta mercancía pasa por ahí. No, como dijo, y esta mercancía pasa. Y dijo el administrador, pues si cae por la puerta, pasa. Nomás para que se den una idea. Entonces, esas posiciones son de mucha responsabilidad, jóvenes. Por eso por eso lo suspenden también, por el mal actuar. Sobre todo en el caso de los yonqueros, los que importan vehículos para partes. Ahí se dan muchas situaciones. Por eso, ¿qué les decía, jóvenes, en los temas que vimos anteriormente? La cultura de la responsabilidad. Hacer las cosas bien desde un principio, pero en esas posiciones, pues ya, o sea, el sistema es el que está corrompido y tratar de cambiar el sistema es algo difícil. Entonces, inclusive hay organizaciones delictivas que se dedican a eso y te amenazan si no te pones a trabajar.
Digo, pero eso ya es materia de, ya es tema de otra materia, ¿no? Entonces, Profe, mande usted. me comenta, perdón, me comenta René que por más que quiere no puede entrar. Yo le envié los links, pero no le permite entrar. Me dijo que le comentaron. Sí, bueno, pues digo, yo aquí no tengo no me parece nada de René. A veces mira, dile que mándale la invitación, si me puedes hacer favor, pero a su correo personal. A lo mejor puede estar fallando el correo institucional. Ok, profe, yo se lo mando. Sí, y me va a aparecer ahí la solicitud de que entre a la sesión y yo lo acepto acá. Ok. Y ya mañana lo vemos allá con sistemas. Entonces, les decía, jóvenes, eso es hay que tener mucho criterio, sobre todo ahí, Edmundo, Martín, hay que tener mucho cuidado. Porque, ¿qué dice el dicho, jóvenes? Tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la patita, ¿no? Y si esto se desencadena en una investigación judicial, pues todos somos responsables. 153, 155. ¿Cómo la ves, Daniel? Con las recomendaciones aquí de tus compañeros, que nos dedicamos a actividades fraudulentas. Estoy tomando nota, profe. Exactamente, toma, De por lo favor. que sí, de lo que no. Levanta un acta ahí, y consígueme los domicilios de Martín, de Edmundo, y les mandamos a las autoridades competentes a que les den una revisada. Un PAMA, Profesor, profe. no son tranzas, son movimientos. Son mejoras a los patios y a las instalaciones aduaneras, eso ya me lo sé. Claro. No, hay que tener cuidado, Edmundo, hay que tener conciencia, sobre todo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. A ver, ¿quién más? ¿Quién comentó acá? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Daniel, adelante. ¿Ahí los auditorían también en aduanas? Los auditan, sí, cómo no, Sí, claro. Sí, pues ¿para qué crees que está nuestra H secretaria de la Función Pública? La licenciada que es esposa del Ackerman. ¿No? No, la verdad no tengo conocimiento, profe, de ella. Pero Sí. tenía esa duda, dije, los harán. Yo los acabo de conocer porque no sabía ni quién era por el fraude de las casas que le sacaron hace poquito. Ay, bendito Dios. ¿A ella le sacaron un fraude, profe? Sí, ella está casada con otro cuate, con el John Ackerman. No me acuerdo cómo se llama la secretaria. Pues ella es la que se... Nos auditan, Sí. ahora imagínense. Ella es la que se encarga de auditar y fiscalizar a los servidores públicos, imagínate. Y ya le sacaron sus trapitos al sol. Pues ella fue la que dijo, no, las casas de Bartlett, no es ningún fraude, las obtuvo con el sudor de su trabajo. 800 millones de pesos, dije, ay, canijo. Está como, como nuestra ex primera dama, la Gaviota, que tuvo que trabajar durante 30 años, 24 horas al día, ganando creo que 5,000 pesos la hora. Ay, Dios mío. Estuvo taloneando toda la vida. Eso no lo sé, no me consta y yo no me atrevería a decirlo. Yo soy un caballero, Daniel, soy un caballero. Pues taloneando, profe, significa trabajar. Chambeando. Perdón, me fui por la tangente. Discúlpame, Daniel. Discúlpame. Aquí, jóvenes, el 154 nos dice que cuando se lleva a cabo un embargo precautorio de las mercancías, pues podemos sustituirlo por alguna garantía, una fianza, ¿no? No todos los casos, pero conforme al 183A del código, conforme a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces podemos sustituir el embargo precautorio. El 155, que nos dice que cuando se lleva a cabo una auditoría, una visita domiciliaria, ¿cuáles son las facultades de comprobación de la autoridad aduanera? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cómo nos puede revisar la autoridad aduanera? Son 3. Con un reconocimiento. El reconocimiento, ese es uno, lo que sucede ahí dentro de la aduana como consecuencia del despacho.
la revisión de mercancías en transporte, las famosas volantas y las visitas domiciliarias. Exactamente. Por eso cuando les decía, cuando uno cruza de Estados Unidos a México y el mecanismo de selección automatizada determina que no hay revisión, o sea, verde, y de repente un oficial de aduanas, porque se sintió iluminado por el señor, cualesquiera que este sea, el señor, nos detiene y dice, joven, parece que lo voy a revisar. A ver, espérame, joven. Ninguna de las tres figuras de revisión contempla que tú me pares arbitrariamente o por tu santa voluntad. Estás en clara y franca violación del artículo 43. ¿Sí? Entonces hay que sabernos defender, jóvenes. Hay que manejar la ley de alguna u otra manera, ¿no? ¿Qué más? Agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores. Pues aquí estamos en temas de perdón, todo lo que le compete del 159 al 175, todo le compete a las agencias aduanales. Agentes aduanales, cómo podemos obtener una patente de agente aduanal para podernos desempeñar como agente aduanal. Mande. Perdón por interrumpir otra vez. Es que ya le envié la invitación a René, pero me dice que no. Ya hice todo, porque ya le envié la invitación a WhatsApp, O sea, a lo mejor puede ser también su internet, no sé. Ajá, ya pienso que es un problema su teléfono, porque ya, sí. Ya le meto. Interno. Bueno, sí. De todos modos queda grabada la clase. Ahí le digo que la cheque, le mandamos el link. Si lo puedes bajar, más tarde que la suba, le mandas el link. Ya se la envié yo también. Sí. Ok, entonces, para poder obtener una patente, pues aquí te dice los requisitos, ¿no? O sea, mexicano, en pleno ejercicio, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de los derechos, no haber pisado la cárcel, sobre todo, ¿sí? No ser servidor público, excepto si tu cargo fue de elección popular o militar en activo, que no tengas parentesco en ningún sentido con el administrador de la aduana donde estás adscrito, tener título profesional. Por eso, jóvenes, debemos de obtener nuestro título profesional, tener experiencia en materia aduanera mayor a 5 años. Entonces, de todos modos, te hacen un examen por escrito, ¿no? Y lo tienes que pasar. Te hacen la prueba del polígrafo, el famoso detector de mentiras. Sí. Pues aquí, ¿cuáles son los requisitos para operar? Que te puedes integrar en una sociedad para establecer una agencia aduanal. Todo eso antes no estaba contemplado en la ley y ahora las modificaron. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del agente aduanal? ¿Cuáles son los derechos del agente aduanal? Aquí está todo en este título. Cuando estemos hablando de agente aduanal, agencia aduanal o dictaminador aduanero. ¿Sí? ¿Cuándo te pueden suspender la patente? ¿Cuándo se va a cancelar? ¿En qué acciones eres responsable solidario con el importador, el exportador? Aquí está todo esto, pero es muy extenso, jóvenes. ¿Sí? Entonces, son varios artículos, pero son artículos muy extensos, ¿no? Porque nos aclaran muchas cosas. ¿Qué más? En caso de que te suspendan, ¿cómo puedes defenderte? Igual, o sea, hay recursos para la agente aduanal ante las acciones de la autoridad. Aquí están las agencias aduanales. Sí, el 167F. Obligaciones. Sí, entonces aquí está todo contenido. Si se fijan, el artículo, antes estaba nada más el artículo 167 y ahorita, si se fijan, ya tiene bis, ya va de la A hasta la N. Todo esto se lo agregaron en el año 2018.
¿sí? Antes había una figura que se llamaba apoderado aduanal. El apoderado aduanal era una persona que trabajaba en una empresa, ¿sí? Aplicaba para una patente de uso exclusivo de esa empresa, pero eliminaron esa figura. Dictaminadores aduaneros, ¿sí? ¿Qué más? Ok, y luego vemos el título octavo, que son infracciones y sanciones, del 176 al 199. Aquí viene lo bueno. Entonces, el 176, jóvenes, aquí se deriva de este artículo. Yo creo que es el más importante de este capítulo, de ese título. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación. Con eso es más que suficiente. Aquí nadie se salva. Porque es tan amplio como necesita ser y tan específico como la autoridad lo quiere aplicar. ¿Qué nos dice? Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación. Aquí cabe todo lo que está contenido en la ley aduanera. ¿Sí? Quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualesquiera de los siguientes casos. O sea, quienes importen o exporten van a cometer infracciones que se relacionen con la introducción o la extracción de mercancías al país. O sea, pues aquí estamos todos. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias que deban cubrirse. ¿Sí? O sea, ya hemos visto que los puntos autorizados para la entrada o salida de mercancías es la aduana. Ya sabemos que en el artículo segundo viene el concepto de mercancía. ¿Sí? Ya vimos también cuáles son los impuestos que se causan a la importación o a la exportación, a la impo o a la expo, ¿no? Entonces aquí está la fracción primera del 176. No pagaste impuestos o cuotas compensatorias, vámonos. Caput. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial de los permisos. Se refiere a los permisos de importación, específicamente antes de realizar el despacho de las mercancías, o si no cumpliste con las barreras no arancelarias. Aquí está, fracción segunda. Dijiste que traías un certificado de origen y para empezar era apócrifo, no era válido, estaba fuera de periodo de validez, ya estaba expirado o tenía información no válida. ¿Sí? No cumpliste con las normas oficiales mexicanas, las NOM, sobre todo las de etiquetado e información comercial. Cuando la importación o exportación esté prohibida, ¿sí? O cuando las maquiladoras y empresas, o sea, las IMEX, realicen importaciones temporales conforme al 108 que vimos ayer, pues de mercancías que no están en sus programas, que no están amparadas como parte de su proceso productivo, o activos fijos, maquinaria y equipo que requieran. Esta fracción está bien chistosa, ¿no? Porque dice, cuando se ejecuten actos idóneos inequivocadamente dirigidos a realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, o sea, la 1, la 2 y la 3, si estos no se consuman por causas ajenas a la voluntad de la gente. O sea, no me vengas con que yo no quería, no tenía la intención, híjole, me echaron en la cajuela del carro esta mercancía, no es mía, quién sabe, ahí apareció. No fincas demencia, la ignorancia no te exime, ¿sí? De la responsabilidad.
También cuando querramos enviar mercancía, reexpedir mercancía de la franja o región fronteriza al interior del país y pues no cumplimos con las formalidades del despacho. Es otra especie de importación al interior del país. El 7, aquí está Edmundo. Aquí está Martín, la simulación de operaciones. Cuando la importación, exportación o el retorno de las mercancías, el resultado del mecanismo de selección automatizado, hubiera determinado reconocimiento aduanero, o sea que te van a revisar y no se puede llevar a cabo el reconocimiento porque pues las mercancías no las llevabas. Por no encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal efecto. Así como en las demás operaciones del despacho aduanero en que se requiere activar el citado mecanismo y presentar las mercancías a reconocimiento. O sea, tú llegas con eso sucede mucho, esta fracción, jóvenes, se reforzó porque, ¿qué pasaba con las importaciones temporales de las empresas IMEX? Había casos donde las empresas IMEX, por alguna razón, no tenían la mercancía, pero tenían el pedimento. Sí, probablemente habían tirado las máquinas o las habían mandado a una recicladora o los habían donado y por desconocimiento de la ley, pues no cerraban las importaciones temporales, el famoso ciclo de maquila, ¿no? Y las tenían activas en sus pedimentos y en sus sistemas de control de inventario. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Perdón, ¿qué es lo que pasaba? Ahorita lo platicamos. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, hacía la simulación, el agente aduanal se prestaba para hacer esta operación, se hacía un pedimento, se prestaba un transportista para hacerle la simulación de que entrabas a la aduana con la carga, te despachaban, te tocaba verde, pues ya cancelabas la importación y te dabas la vuelta, y te salías. Sí, entonces, pues por eso esta fracción se reforzó. Ahora sí, adelante, mundo. El mundo. Le Sí. comentaré lo que le comenté el primer día de clase, que era lo que, bueno, al menos a mí me pasó cuando estaba en tráfico en la maquiladora. Se habían quedado unos tornillos de un pedimento temporal y no sé si no recuerdo bien si se habían dañado algo les había pasado a esos tornillos y los agarraron y los aventaron a la basura. un contenedor. Ajá, un contenedor. Ya de cuenta que se los llevaron para reciclarlos, pero pues era tornillería que venía en un pedimento temporal. Sí, de seguro no era ni siquiera insumos, bueno, a lo mejor sí eran un IN o una F, cualquiera de los dos. Se me dice que era en AF el pedimento. Como activo fijo. Y habían mandado un citatorio de visita a la maquiladora por parte de Hacienda. Una carta de invitación. Ajá. Y pues no estaba todo al 100%. Y decidieron hacer regresar. Hacer la simulación. Hacer la simulación de regresar la mercancía y volverla a importar de manera definitiva. Pero pues la caja del tráiler iba solamente con unas cajas de cartón vacías y de regreso igual. Pues era más fácil hacer un cambio de régimen, ¿no crees? De temporal a definitivo. De todos modos ibas a pagar lo mismo. Pero, pues sí. Pues bueno, ahí está la astucia del agente aduanal y del gerente del área de tráfico y aduanas. O la ineptitud de ambos. O la irresponsabilidad de ambos. Yo no me llevo así. ¿Por qué? Porque yo fui el que propuso esa idea. No, el mundo, digo, discúlpeme, pero no es no es la intención la ofensa, sino pues la acción que se comete, ¿no? Hubieras propuesto un cambio de régimen si hubieses manejado la ley a la perfección, ¿no? Digo, todos cometemos errores en el mundo, no te sientas afligido por eso, todos hemos cometido errores
a lo largo de nuestra carrera. Pero sí, por eso es importante que manejemos la ley y las distintas alternativas y opciones que tenemos, porque todo está contemplado en la ley, mundo. O sea, podemos hacer operaciones, nada más que ¿qué es lo que sucede? No, me quiero ahorrar una lana. No, es que me sale más caro. No, no es que te salga más caro que te quieras ahorrar una lana. Es lo que establece la ley. ¿Me explico? Entonces, pero no te sientas aludido, Edmundo. No es la intención. Ok, y aquí el otro artículo importante, jóvenes, es el 189, que es el que habla de la rectificación, el que nos permite corregir no, perdón, el 189, no, me confundí, el 89 es las rectificaciones. Perdón, aquí de igual forma están los montos de las multas, ¿sí? Si cometemos una infracción a la ley, una omisión a la ley, nos van a infraccionar. Aquí están los montos de las multas también en este mismo título. Y van relacionadas, comete las multas para las sanciones, ¿cómo se llama? Infracciones a la ley son estas, ¿no? Aquí está, se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones, sanciones, a las infracciones que se refiere al 188. Si nos vamos al 176, el 177, no, el 178 es el que nos habla, aquí está. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas en el artículo 176. O sea, si omitimos el pago de los impuestos, pues la multa es del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Cuando se trate de pasajeros, la multa es del 80 al 120% del valor comercial de las mercancías. Ahí en la pequeña importación o en la garita turística. Aguas con esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es muy extenso este título. Y luego tenemos los recursos administrativos, que es un solo artículo, el 203. ¿Qué nos dice el 203? Que en contra de las resoluciones de la autoridad, podemos acudir a las instancias necesarias para defender nuestro caso y utilizar un mecanismo de defensa que se llama recurso de revocación. ¿Sí? Este recurso de revocación está contenido en el Código Fiscal de la Federación y pues nos permite a nosotros presentar las pruebas y los alegatos ante alguna situación específica, algún omisión, crédito fiscal, algo que ya se nos haya notificado en definitivo, ¿no? Ok, jóvenes. ¿Dudas, preguntas respecto a la ley? Hasta ahorita no, profe. A ver, déjame. No, profe. Muy bien, jóvenes. Esos son los puntos importantes, ¿no? Los artículos importantes. Edmundo, dame señales de vida. Aquí estoy, profe. No, en ningún momento, en ningún momento quise hacer alusión a ese sentido. No, profe, es cura. Pero como dice el dicho, la verdad no peca, pero saca roncha, ¿no? Se estaba dándole chugazos en los brazos el Edmundo, profe. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Se estaba dándole chugazos en los brazos el Edmundo, profe. Por mi culpa, y tras, ¿no? Dándose con el látigo de la ley. No, pues hay que tener cuidado nada más, jóvenes. A veces por desconocimiento. A ver, ¿qué les decía en el módulo anterior, jóvenes? ¿Qué les decía? Que los errores, para mí, se generan por dos situaciones, ¿sí? Una de ellas es por ignorancia o desconocimiento de la ley, ¿sí? Y otra es por la negligencia. Cuando uno desconoce la ley, pues nos podemos capacitar, podemos estudiar, podemos recibir, ¿cómo se llama? El conocimiento necesario, podemos ir a la escuela, podemos estar en un curso, en una maestría, qué sé yo,
Pero cuando ya sabemos, ya conocemos y manejamos la ley y aún así actuamos negligentemente, pues ahí cómo les ayudo, jóvenes. Pues ya sabías, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con esto. Nada más permítanme tomar asistencia porque, a ver, veo que entran y salen. Entonces, a ver. Alexia, ¿ya regresaste? ¿Te habías desconectado? Sí, porque la aplasté por error, pero ya volví. Fueron 2 minutos. Ok, déjenme tomar asistencia. Ok. Oye, estás en todo, ¿eh? Estás en todo, no se te escapa alguien vivo. Ok, jóvenes. Ahora vamos en este tiempo que nos queda todavía, vamos a hablar sobre la aduana, la autoridad aduanera. Y lo práctico aquí, jóvenes, es de que pues ya vimos algunos artículos de la ley, ya se nos debería hacer un poquito familiar, ya hemos hablado de que la aduana son esas 4 paredes, es el recinto fiscal. El recinto fiscal donde se llevan a cabo la operación aduanera, la entrada y salida de mercancías, el despacho. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente estos conceptos pues son para reforzar, o sea, ¿qué entendemos por aduana? Bueno, pues son los lugares autorizados pues, para que se lleve a cabo la entrada o la salida de las mercancías al territorio nacional o del territorio nacional, dependiendo si es importación o exportación, así como de los medios en que las mismas son transportadas. Eso es lo que nos habla la ley aduanera. ¿Sí? También las aduanas, o en las aduanas se aplica la legislación que regula la operación, ¿sí? O sea, la entrada, la salida, el tránsito, la imposición de los impuestos al comercio exterior, ¿sí? Tanto de importación como exportación, a través del despacho aduanero, ¿sí? O sea, lo que sucede ahí adentro del recinto fiscal, así como los actos, los hechos que se deriven durante y posterior al despacho. Eso ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Entonces, aquí lo importante es que debemos entender que cuando una mercancía llega al territorio nacional, hablando de importación, o sea, viene procedente del extranjero, ya sea por vía marítima, aéreo, terrestre, dependiendo el medio de transporte, el tráfico, y como lo establece la ley, pues debe entrar por un lugar autorizado, debe ingresar por una aduana, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Entender que las mercancías deben ingresar o salir del país por los recintos fiscales, que son las aduanas, ¿no? Entonces, la aduana es el lugar, esas 4 paredes, lo que sucede allá adentro de esas 4 paredes, pues que regula la operación aduanera, la entrada, salida de las mercancías, los medios de transporte, los actores del comercio exterior. ¿Quiénes decíamos que eran los actores del comercio exterior? Los importadores, los exportadores, los agentes aduanales, los transportistas y la propia autoridad. ¿Sí? Y pues en las aduanas se aplica la ley. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué es importante entender el derecho aduanero? Porque es la correcta aplicación de la ley. Principios de justicia, de equidad, para salvaguardar la operación, que la autoridad no abuse, que los actores del comercio exterior pues, se conduzcan como deben de ser, que se defiendan cuando hay alguna situación. ¿Qué decíamos? Por aquí teníamos, ¿dónde dejé lo del derecho aduanero? Si mal no recuerdo,
Dice, principios y normas de justicia y orden. Estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento jurídico para su correcta aplicación. Entonces, todo lo que la aplicación de la ley en las aduanas relativa a la operación aduanera y al despacho de las mercancías, pues eso es lo que observa el derecho aduanero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, de acuerdo. Entonces, pues esto ya lo habíamos manejado con antelación. Ahora bien, aquí sí es importante, jóvenes, debemos entender que tenemos, creo que son alrededor de 48, 49 aduanas actualmente, no las recuerdo todas. Tenemos aduanas fronterizas en el norte y en el sur de la República Mexicana. En el norte tenemos desde Tecate hasta Matamoros. Aquí está pasando por Mexicali, por Tijuana, perdón, desde Tijuana hasta Matamoros, pasando por Tecate, por Mexicali, San Luis, Sonoita, Nogales, Naco, Agua Prieta, Puerto Paloma, Ciudad Juárez, Ojinagua, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Colombia, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa y Matamoros. Esas son las aduanas fronterizas del norte de la República. Las aduanas fronterizas del sur tenemos a Subteniente López, que también por ahí es un punto de revisión para internar mercancías al resto del país, y Ciudad Hidalgo. ¿Sí? Tenemos aduanas marítimas, son las que están con puntitos azules. Aquí está Ensenada, está Guaymas, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, que es una de las más importantes, está en el Océano Pacífico. Es la que atiende generalmente todo el flujo que viene de Asia y algunos que cruzan Panamá, que vienen de Europa o de África. Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz. Tenemos Cancún, Puerto Progreso. Mande. De todas esas, ¿cuáles son las principales? Depende. ¿A qué te refieres? ¿Al medio de conducción o a la importancia, al volumen de mercancías? A la importancia. Pues mira, dentro de las aduanas fronterizas, la de Ciudad Juárez y la de Nuevo Laredo son las fuertes en la zona norte. En el sur casi no hay mucha operación porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces tenemos Nuevo Laredo, tenemos Ciudad Juárez, son las de mayor volumen. Por ahí después creo que viene Tijuana y luego, si mal no recuerdo, Reynosa. Sí, pero esas serían las de mayor importancia. Las marítimas tenemos Manzanillo, tenemos Lázaro Cárdenas, perdón, tenemos Coatzacoalcos, tenemos Veracruz y Tampico, que serían las fuertes. En las aéreas o en las internas, las aéreas son las que están en los aeropuertos. Y hay aduanas que están en ciudades, por eso se llaman internas, donde se hacen despacho. Las más importantes, existen dos en la Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un flujo enorme de mercancías de comercio exterior. Y está la aduana interior o la sección interior de Pantaco, que generalmente ahí se despacha mucho contenedor que viene de Manzanillo, que viene de Tampico, de Lázaro Cárdenas. Sí, entran en tránsito y se despachan ahí en Pantaco. Yo conozco muy bien ahí esa aduana, la de Pantaco, el aeropuerto. Está la de Guadalajara, que es una de las fuertes también. Aguascalientes se da mucho para el depósito fiscal. Hay un recinto fiscalizado estratégico por ahí. Y la de Monterrey. Sí, pero pues todas tienen capacidad. Nada más que pues, mande. Oh, disculpe. Yo tengo una duda, a lo mejor es así como existencial, ¿verdad? Pero no, ahorita que tocó el tema. Por ejemplo, cuando nosotros terminemos la carrera, ¿podremos trabajar tal vez en alguna aduana aérea? ¿En algún aeropuerto? Sí, claro.
Bueno, para trabajar, o sea, pero a ver, Daniel, defíneme cuál es la intención. ¿Trabajar Bueno, para la Administración General de Aduanas o para el sector privado, público o privado? pues la que más convenga. A mí me encantaría, por ejemplo, trabajar en el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México, pero también Sí. he pensado en lo que es el sector privado. Aún yo desconozco, ¿verdad? Yo no tengo todavía el conocimiento para saber cuál es la que es de mayor conveniencia, pues a nivel competitividad, ¿verdad? Y también a ver cuál es la que genera pues mayor ingreso para quien trabaje en ella. Pero Mira, sí, sí, aquí la cuestión es que tú tienes que definir, si vas a entrar al sector público, tienes que participar en los sorteos de selección. Bueno, la autoridad aduanera, la aduana, la Administración General de Aduanas, hace sus publicaciones, creo que cada año o cada 2 años, para el personal que aspirantes a trabajar en las aduanas. Pero una vez que entras, que apruebas los exámenes, etcétera, te pueden asignar a cualquiera de estas 48, 49 aduanas. No significa que te van a asignar a la que tú quieras. Sí, es donde exista la plaza, te van a mandar ahí. Pero si tú trabajas para el sector privado, por ejemplo, y tú consigues trabajo en una agencia aduanal adscrita al aeropuerto o una compañía de logística o de transporte que opere en el aeropuerto, pues también. Sí, o sea, están las dos opciones, sector público, sector privado. perfecto. Entonces estamos a tiempo para ir investigando, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a querer o cómo nos vamos a ir dirigiendo? Sí, o sea, ahí depende pues de dónde tú quieras. Por eso yo les decía, jóvenes, o sea, Mexicali o Tijuana no son el ombligo del mundo, hay oportunidad de trabajar en muchos lados. Es cuestión de que ustedes tomen la decisión, sí, y que se arriesguen un poquito, salir de su esfera de confort, jóvenes. Yo he andado por varias, las conozco. Conozco la de La Paz, Guaymas, Mazatlán, Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis, Sonoita, Nogales, la de Naco no, Agua Prieta, Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras. Esta de Colombia no hay nadie ahí. Esa es la pura instalación de la aduana. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Conozco la del aeropuerto, la de Guadalajara, la de Pantaco, la de Manzanillo, Lázaro Cárdenas. Monterrey, Guadalajara, me ha tocado estar en bastantes, por cuestión de chamba, por invitación. Tengo varios amigos que trabajan en el SAT, bueno, conocidos, no tanto amigos. Algunos compañeros de carrera andan ahí en el SAT. Pero el problema es de que cuando trabajas en el SAT, en la Administración General de Aduanas, pues te mueven, ¿no? Un día estás acá en Salina Cruz y luego te mandan a Naco y pues tienes que moverte con todo y tu familia, ¿no? Ese es el peregrinar de las aduanas, es lo que a veces la gente le saca un poquito la vuelta, ¿no? Pero pues es cuestión de, si no estás casado, no tienes responsabilidades, pues, ¿por qué no aventurarte a algo así, no? Aprendes mucho también. Es muy buena escuela. Ok, jóvenes. Entonces, pues ya entendimos qué es una aduana, dónde están localizadas las aduanas. Es facultad del presidente cambiar las aduanas, jóvenes. Es lo que veíamos por ahí también, en la ley aduanera. Sí, designar nuevas aduanas, cambiarlas. Pero ¿cómo que cambiarlas? Sí, mediante un decreto. Ok. Dice, ya no va a haber aduana en Ciudad Juárez, ahora se va a mover a San Luis Potosí. Ok, pues está bien. Ahí la justificación, se hace el estudio de viabilidad, análisis de riesgo, y se hace la promoción. Sí. Entonces, ok, ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la aduana. Son creo que 5, 6. La función recaudadora, jóvenes. Pues las aduanas, sí, son los puntos de entrada y salida de las mercancías
Y por la naturaleza de ese tráfico de entrada y salida, o como se le denomina en el argot aduanero, importación y exportación, pues las contribuciones, los impuestos, los derechos que se pagan por imposición de las leyes tributarias, pues la aduana lo recauda a través de las instituciones financieras autorizadas. ¿Te acuerdas quiénes están ahorita en el mundo? Está Banjército, está HSBC, está... Híjole, es que no me acuerdo. Hay varios bancos, ¿no? En el mundo. Sí. Autorizados. Ya también se unió Bancomer. BBVA, Bancomer, ajá. Banamex, se me hace que también. Banamex, sí. Pues ahí los bancos, por ejemplo, en los módulos, en los recintos fiscales, en las aduanas, los bancos tienen su módulo. Es como una pequeña sucursal donde puedes ir a pagar los impuestos y las contribuciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las leyes impositivas o tributarias? Pues la ley del impuesto general de importación y exportación, ley del IVA, porque es el impuesto al consumo, al servicio, a la enajenación, y la ley de federal de derechos, como lo veíamos en el tema anterior, ¿sí se acuerdan? En el cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, la función recaudadora es la captación, la recaudación de los impuestos, que esos van directamente a la tesorería de la federación. De hecho, cuando uno hace un cheque para pagar impuestos, páguese a favor de la tesorería de la federación, ¿no? La función económica, sí, en la actualidad, jóvenes, pues la aduana es un facilitador de los servicios al comercio exterior, porque por ahí entran, salen mercancías, es el punto de revisión a la entrada o salida de las barreras no arancelarias, sí, entonces ha tomado un protagonismo muy importante las aduanas, ha venido evolucionando a través de la historia el funcionamiento de la aduana, sí, y sobre todo atendiendo las exigencias de la comunidad internacional, de los acuerdos internacionales. Sobre todo aquí vemos acciones de vigilancia, de seguridad, o sea, en el despacho de las mercancías, ¿no? Por eso hay cámaras de videograbación, hay equipos de revisión no intrusiva, rayos X, rayos gamma. La aduana ahora adoptó el sistema electrónico aduanero, ya no hay documentos, todo se hace a través de portales de internet, donde la información se transmite en tiempo real, ¿sí? Ya la intervención del servidor público pues es mínima, se redujo, sí, por cuestiones de seguridad, prácticamente, de vigilancia. Ha habido innovación en las tecnologías de información, lo que les hablaba en el punto anterior, así brevemente, lo que es el mecanismo de selección automatizado, toda la infraestructura tecnológica, los equipos de cómputo, el manejo de las bases de datos, la información que se transmite, las plataformas de interacción, el BUSEM, todo ese tipo de cosas. Está ahí la inteligencia artificial, está el machine learning, todo ese tipo de cosas, donde la autoridad ha empezado a manejar la tecnología en otro nivel, en el primer mundo. Eso hay que reconocerlo. El sistema aduanero mexicano es de primer mundo. Entonces, también parte de la vigilancia ¿cómo se llama? Del control de las operaciones, tiene como objeto reprimir la entrada ilegal de productos o bienes extranjeros, o sea, contrabando, ¿sí? Simulación de operaciones, mercancías unas por otras, ¿sí? Entonces, por eso la autoridad tiene esa función económica, la aduana, perdón. También tenemos la función social, jóvenes, que tiene por objeto promover el abasto de productos de primera necesidad, de educación y de usos especiales. La aduana también tiene esa función social. ¿Cómo lleva a cabo esto? Pues aquí están las franquicias, jóvenes. Por eso nosotros, como residentes de franja o región fronteriza o como pasajeros internacionales,
Tenemos franquicias donde nos reducen los impuestos y en algunos casos pues no pagamos impuestos por las mercancías. Tenemos un cierto margen de franquicia para introducir productos libres del impuesto al comercio exterior. Pero eso tiene que estar en la ley, jóvenes. Tiene que estar en las reglas de carácter general. No es de libre interpretación. Y también se dan exenciones en los impuestos a la importación, en algunos casos, por ejemplo, como para lo que es el material didáctico, de investigación, de enseñanza, y sobre todo para las mercancías que importen personas con discapacidad, que sean para uso personal. ¿Sí? La función de vigilancia, perdón, ejercer esta función para prevenir y combatir las violaciones a las disposiciones del derecho aduanero. Aquí es bien importante, jóvenes, entender por qué la aduana tiene esta función tan importante. ¿Por qué? Porque pues existen personas que tienen intereses de realizar actos ilícitos. Ahí está el contrabando, ahí está el crimen organizado. Sí. Y también porque pues a veces por la importación desmedida de ciertos productos podemos dañar a la industria nacional. Ahí están la ley de comercio exterior. Ahí lo establece con las barreras arancelarias, con las prácticas desleales de comercio exterior. Ahí está contemplado en la ley de comercio exterior. Entonces, pues la aduana tiene que vigilar que no se esté haciendo la importación o la exportación, por ejemplo, de productos no renovables, como los productos maderables, maderas finas, que son muy apreciadas en el extranjero. La tala clandestina de árboles y exportar un tipo de madera por otro que no es. ¿Sí? Y también, pues, daños y afectaciones a la sociedad, con la entrada de mercancías que puedan poner en riesgo a la flora, a la fauna y al ser humano, a la ecología también. Por eso los puntos de revisión, jóvenes, son las aduanas, porque por ahí van a entrar o salir las mercancías. Ahí la autoridad, por eso la autoridad aduanera no es únicamente la que regula la entrada o salida de mercancías, sino todas aquellas que participan en el despacho, en la operación aduanera, en la revisión, en la vigilancia. ¿Sí? Por eso están facultadas otras dependencias para estar dentro del recinto fiscal. La Semarnat, la COFEPRIS, la SSA, o sea, dependiendo del tipo de mercancías, ¿no? Y también hay aduanas, jóvenes, de importaciones específicas. No sé si te acuerdas de esto, Edmundo, donde hay ciertas mercancías que nada más se pueden despachar por la aduana de Mexicali o por la aduana de Reynosa o por la aduana de Tijuana, ¿no? Oh, sí, sí. Sí, los vehículos, automóviles, alguna otra, productos médicos, radioactivos, no pueden pasar por cualquier aduana. Entonces hay productos que tienen una aduana asignada específicamente. Igual hay mercancías que exceden las dimensiones que tienen que, ajá, así es. Tienen que ser cruzadas por otras aduanas. Sí, dependiendo de la mercancía. Entonces, aquí está también, jóvenes, la función sanitaria. Por eso las aduanas son los puntos de revisión por excelencia, porque es la entrada y la salida de las mercancías. Entonces, la aduana tiene que vigilar a través de los operadores de la aduana y de las demás dependencias que estén ahí adscritas, los productos de origen animal o vegetal que cumplan con los requisitos sanitarios. ¿Qué decíamos de la carne, Edmundo? De la carne que venía echada a perder o caducada. Eso, pues, eso pone en riesgo a la salud humana, ¿no? Sí, pero pues no vamos a hablar. No vamos a hablar. No vamos a hablar de esos casos. Vamos nomás a decir que es facultad es función de la aduana. ¿Sí? También pues la aduana contribuye a preservar la salud de los ciudadanos, de la flora, de la fauna, como les decía, y del medio ambiente. ¿Sí?
Tantito veneno no mata. Te hace más fuerte. No, sí mata, cómo no. O a menos que la quisieran para venderla como carne añejada, súper cara, carísima. ¿Alguien sabe ese concepto de añejamiento de carne? Pues yo que sepa, el menudo no se añeja. No, el menudo no, pero un New York, un T-bone, una media canal. Hay carnes que se añejan, jóvenes, hasta por 30 días y se venden carísimos esos platillos. Hay cortes de carne, profe, que se añejan por 5 años. Eso no lo sé. Sé que la pierna de cerdo, hay una en España, hay una forma de añejarla así por varios años y carísimo, te valen miles de dólares una pierna de cerdo, ¿cómo le Pues llaman? De ahí sale el jamón serrano, ¿no? Creo. Ajá. Sí, profe, es el jamón serrano. Sí, ¿verdad? Es el jamón añejado. Sí, hay unas de esas que los meten como en unas cámaras de sal para que la misma sal deshidrate la carne. Pues antes no había refrigeradores, jóvenes, ese era el método tradicional, así se preservaba la carne. Cuando se cazaba un animal o se sacrificaba un animal, se comía fresco el día que lo mataban y lo demás era carne seca. No había manera de conservarla. Sí, entonces, bueno, pues eso es lo importante, la función sanitaria, jóvenes. Por eso es el punto de entrada o salida, es el punto de revisión. Y la función financiera es que la aduana, con toda la información que maneja, sí, del comercio exterior, fracciones arancelarias, valores de las mercancías, cantidades, regímenes aduaneros, etcétera, etcétera, pues son datos importantes que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considera una parte fundamental de la balanza comercial y de pagos, para ver si tenemos superávit o déficit financiero. ¿Sí? Y esa información proviene de las operaciones de importación y exportación. Entonces, estas son las 6 funciones. Perdón, joven. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿pero qué entendemos? ¿Qué es la autoridad aduanera? De lo que tanto hablamos, ¿qué es la autoridad aduanera? Es que la autoridad aduanera, y es que la autoridad aduanera para allá. Pues la autoridad aduanera, jóvenes, no es otra cosa más que la entidad gubernamental, ¿sí?, responsable y competente para realizar la administración del sistema aduanero mexicano. ¿Sí? Esto es la aplicación teórica y práctica de la ley aduanera y su reglamento, así como los procedimientos que se establecen en esas leyes y reglamentos. Entonces, ¿qué autoridad, qué entidad gubernamental es la que se pudiera considerar autoridad aduanera? ¿Alguien tiene una idea? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria son autoridades aduaneras porque son autoridades fiscales. La Administración General de Aduanas. ¿No han leído su guía, jóvenes? Ahí está el organigrama. ¿Sí? Pero debemos entender, jóvenes, que la autoridad aduanera no se limita nada más a las autoridades que están dentro del recinto fiscal, los que están llevando a cabo el despacho, la operación aduanera. ¿Sí? La vigilancia para la introducción y extracción de mercancías, sino que también las autoridades aduaneras son todas aquellas que participan en los actos posteriores al despacho. ¿Sí? En el 144 de la ley que ahorita vimos, ahí están las atribuciones y las facultades de la autoridad aduanera. ¿Sí? Porque una cosa es lo que se lleva a cabo en la aduana, o sea, la importación, la exportación, el reconocimiento, el despacho, pero también traemos actos posteriores al despacho y ahí entran las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, de comprobación, de fiscalización, cuando hay omisión de impuestos, cuando hay contrabando. Sí, entonces no es nada más
la facultad de la autoridad aduanera no es nada más lo que sucede dentro de la aduana, sino lo que sucede también fuera, como una consecuencia del despacho de las mercancías o del contrabando de las mercancías también. Entonces, por eso, como dice aquí el segundo párrafo, nos debe quedar claro que las aduanas son el punto de entrada y salida de las mercancías del territorio nacional. Por eso es función primordial de la autoridad aduanera, pues vigilar y fiscalizar los trámites, ¿sí? Y cumplir con las disposiciones que establecen las leyes en materia aduanera y las contribuciones que se deben de pagar ¿cómo se llama? Por importar o exportar mercancías, conforme a la ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, ¿sí? Las operaciones de comercio exterior. Entonces, por eso debemos entender que la autoridad aduanera es aquella entidad gubernamental que es responsable del sistema aduanero mexicano. Entonces, ¿cuál es esa entidad gubernamental? Pues la Administración General de Aduanas. ¿Sí? Es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? Por eso la ley aduanera habla, cuando se refiere a secretaría, se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al sistema de administración tributaria. Entonces, la Administración General de Aduanas es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? Entonces, la AGA, así son sus siglas, AGA, es la autoridad competente para aplicar la ley, ¿sí? Que regula el despacho de las mercancías, el despacho aduanero, conforme al 43 de la ley aduanera. Así como los sistemas, o sea, toda la tecnología que se requiere aplicar o que se requiere instalar para llevar a cabo el despacho de las mercancías, los métodos y procedimientos que se deben aplicar en las aduanas. Esto es responsabilidad de la AGA. ¿Sí? Aplicar la ley, contar con la infraestructura, la metodología y los procedimientos que se van a llevar a cabo en las aduanas. Entonces, cuando hablamos de autoridad aduanera, debemos referirnos en primera instancia a la Administración General de Aduanas. ¿Sí? Entonces, la autoridad aduanera pues tiene algunas funciones. Las más importantes, aquí están 4. Participar en el estudio y formulación de los proyectos, esto es decir, proyectos de aranceles, de cuotas compensatorias y de barreras no arancelarias. No es facultad privativa de la autoridad aduanera porque está contemplada en la Ley de Comercio Exterior, pero sí participa. ¿Por qué? Porque es parte operativa del comercio exterior. ¿Sí? También dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren, que México celebre con otros países. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo, el cumplimiento de esos acuerdos se llevan a cabo en los puntos de entrada y salida de las mercancías. ¿Y cuáles son esos puntos de entrada y salida de las aduanas? ¿Sí? Esto es muy importante, jóvenes, ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior. Únicamente a la autoridad aduanera le compete eso. Ya lo hablamos hasta el cansancio, no es la policía municipal, no es la policía estatal, no es el ejército, es a la autoridad aduanera. ¿Sí? Y aquí están las 3 únicas acciones que puede llevar a cabo para este propósito: el reconocimiento aduanero que se lleva a cabo en las aduanas, la verificación de mercancías en transporte, ¿sí? Que son las volantas o los retenes, donde se verifican las mercancías de comercio exterior, y las visitas domiciliarias, las auditorías. Son las únicas 3 instancias perdón, donde la autoridad aduanera puede llevar a cabo sus facultades de comprobación. Y la última de ellas es aplicar las leyes en materia aduanera y fiscal. Aquí tenemos la clasificación arancelaria que está dentro de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. También es facultad de la autoridad aduanera determinar el valor en aduana. Tenemos un capítulo que habla completamente del artículo 60 y
765 por ahí habla de que la base gravable de los impuestos es el valor de transacción, el valor en aduanas de las mercancías, perdón, que es el valor de transacción, y ahí está todo explicado, la metodología para poder determinar el correcto valor en aduanas. Y la causación de los impuestos al comercio exterior, o sea, ahí también ya vimos en los títulos de la ley, uno que habla específicamente de los impuestos. ¿Sí? Entonces, se fijan, jóvenes, o sea, la ley tiene una serie de artículos, de preceptos jurídicos. ¿Quién los lleva a cabo? La autoridad aduanera. ¿Sí? Y aquí tenemos la estructura de la AGA, Administración Central de Operación Aduanera. Eso se encarga de todo lo que sucede en las aduanas. La Administración Central de Apoyo Jurídico es lo que es la legislación, la aplicación de las leyes. Investigación aduanera, atención aduanera y asuntos internacionales, modernización aduanera, ¿sí? Equipamiento e infraestructura, que es parte fundamental de la operación, planeación aduanera, y ahora lo que está de moda, lo que son los datos, el manejo de las bases de datos, ¿no? Y todas tienen una administración central. Y de ahí emanan pues ya sus administradores, directores de área y ya escritos en cada zona, en cada región. Perdón. Entonces, la Administración General de Aduanas, la Administración General de Aduanas, perdón, tiene 3 objetivos primordiales. El primero de ellos es modernizar el sistema aduanero, o sea, estar a la altura, estar a la punta de la tecnología. La segunda es combatir el contrabando de mercancías, ¿sí? Y el tercero es mejorar la imagen, transparentar y mejorar la imagen del servicio aduanero mexicano. O sea, la promoción que tenemos interna y externa de las aduanas. ¿Sí? Son 3 objetivos muy importantes. ¿Cuáles son las atribuciones, jóvenes? De la Administración General de Aduanas, de la AGA. Agilizar y controlar el despacho aduanero. Aquí está todo lo relativo a la entrada, salida y la legal estancia de las mercancías, o sea, tener la forma de comprobar que hemos cumplido con el despacho aduanero, con el despacho de las mercancías. ¿Cómo? A través del uso de la tecnología. Ahorita hay muchas verificaciones electrónicas, jóvenes. ¿Sí? Incluso hay auditorías de gabinete, que son auditorías electrónicas, donde te llega un correo a un tributario y ahí te dice la autoridad, necesito que mandes pedimentos de estas mercancías o etcétera, ¿no? Coordinarse con las autoridades aduaneras de otros países a través de los acuerdos internacionales, jóvenes, lo que veíamos en las funciones. ¿Para qué? Pues para revisar las medidas fitosanitarias, zoosanitarias, salud humana y control ambiental, por mencionar algunas, ¿no? Vigilar, supervisar, comprobar y revisar la operación aduanera, o sea, todos los actos, hechos y formalidades del despacho de las mercancías, así como lo que se derive de esos actos y los sujetos que participan en el comercio exterior. Recaudar los impuestos, los derechos y contribuciones en las importaciones y en las exportaciones. Y sobre todo, jóvenes, aquí hay algo también muy importante, la ejecución de las sanciones. O sea, ¿cómo nos van a sancionar? Del artículo 176 en adelante, ¿sí? Derivadas del despacho aduanero y de las facultades de comprobación. O sea, lo que sucede en la aduana, así como lo que descubre la autoridad en las auditorías, en las visitas domiciliarias. ¿Cómo la ven, jóvenes? Está interesante, ¿no? Me imagino que ya se están dando una idea más concreta. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan respecto No, profe, ninguna. a la autoridad aduanera? Bueno, si hacemos un examen oral ya están capacitados, ¿no? Ok. Ahora, y ya ese es el último punto de este bloque.
¿Qué se entiende por el control de la aduana en el despacho? O sea, ¿cómo va a verificar la autoridad aduanera el despacho de las mercancías? Lo que está establecido en el artículo 43 de la ley aduanera. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos respecto al control de la aduana? Pues primeramente son las medidas de fiscalización y operación. ¿Se acuerdan que en ese cuadro sinóptico hablábamos de ley aduanera, fiscalización, operación y despacho, ¿no? Eran los dos universos, los dos rubros. Bueno, o sea, se tiene que asegurarse que las leyes y los reglamentos se cumplan cabalmente. ¿Sí? Y pues la aduana es responsable de su aplicación. Todo lo que sucede en el despacho aduanero es responsabilidad de las aduanas, ¿sí? Para asegurarse que se están cumpliendo con las leyes. También es el ejercicio de las facultades de la autoridad aduanera. Facultades de comprobación, ¿sí? Y las listadas en el 144 de la ley, en sus 39 incisos. ¿Sí? Todas las facultades que están establecidas en la ley aduanera y en la ley de comercio exterior y cualquier otra que competa a las aduanas. Pero básicamente, pues son las facultades de comprobación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifica el control aduanero? O sea, ya entendimos cuáles son las facultades, o sea, en qué se enfoca la autoridad aduanera cuando hablamos de control en el despacho de las mercancías. Son las medidas de fiscalización y operación y son el ejercicio de las facultades que tiene la autoridad, lo que está establecido en el 144. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se clasifica el control aduanero? Tenemos 3 clasificaciones. Una de ellas es el momento de aplicación de la ley. Por eso hablábamos del despacho de las mercancías, las formalidades, todos los actos y formalidades, ¿sí? Y hablábamos que eran antes de la entrada, una vez entrando a la aduana y posterior, una vez que sales de la aduana. Entonces, esos son los momentos o los tiempos de aplicación de la ley. El control previo, o sea, antes de entrar a la aduana. El control inmediato cuando se está llevando a cabo el despacho de las mercancías dentro del recinto fiscal y la autoridad detecta una omisión. El control a posteriori, o sea, son los actos posteriores al despacho que se pueden determinar a través o detectar a través de una visita domiciliaria, ¿sí? O de una revisión en tránsito de las mercancías. Y el control permanente, pues son esos 5 años que tiene la autoridad para fiscalizarnos, para verificar que hayamos cumplido con los actos y formalidades del despacho. ¿Sí? Por eso yo les decía, no porque te tocó verde, Martín, pues ya puedes decir que ya la libraste, que no tienes ningún problema. No, no, no. La autoridad tiene facultades de comprobación. Por eso se determina o se le conoce como el control permanente al momento de aplicación de la ley. También tenemos por el régimen aduanero, cómo controlamos las importaciones y las exportaciones. Les decía que en los distintos regímenes aduaneros hay ciertas formalidades, ciertas particularidades. Las temporales tienen un cierto plazo de permanencia, no todas las mercancías pueden entrar de manera temporal, al igual a las exportaciones, por eso vamos a ver los regímenes aduaneros. ¿Sí? Entonces, cada régimen aduanero tiene sus particularidades. También ese es otro tipo de control. Entonces, como veíamos ayer en ese pedimento, en esa proforma, cada clave de pedimento tiene sus particularidades, tiene sus requerimientos distintos. Sí, entonces, es el tratamiento legal que le corresponden a las mercancías. ¿Cómo las vamos a controlar?
¿sí? Si están entrando en forma temporal, están entrando en forma definitiva, si únicamente están transitando por el país, estamos hablando de recinto fiscal estratégico, etcétera, ¿no? De conformidad con el régimen, pues se controlan las operaciones. Por eso hay muchas claves de pedimento, claves de régimen o tipo de operación. Y según el tipo de obligación, jóvenes, ¿qué es lo que hablábamos? ¿Se acuerdan del cuadro sinóptico? Fiscalización, operación y despacho, que serían las administrativas, ¿no? Entonces, en el aspecto tributario, pues es el pago del impuesto y de los derechos, y en las administrativas, pues es el cumplimiento de las barreras no arancelarias que están dentro de la operación de la administración de la operación y despacho, porque son los puntos de revisión, los puntos de entrada. Ay, jóvenes, me cansé la garganta. Ok, jóvenes, ¿cómo la ven? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan respecto a estos temas? Yo sé que ya nos excedimos poquito, nos pasamos de la hora, pero no podía dejarlo inconcluso. ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Está tomando más sentido o estamos más confundidos? Quiero que sean muy honestos conmigo. Adelante, Daniel. No se escucha, se me hace que se dañó tu micrófono. Corazón, no se escucha. Así es, ¿verdad, Alexia? Sí, profe, creo que tenía problemas con su micrófono. Así es. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Alexia? ¿Qué te parecen los temas? Pues la verdad, profe, muy bien. No tengo tanto conocimiento, pero pues ya lo estoy adquiriendo día con día a través de las clases. La verdad, pues ahora sí que venía totalmente en blanco. Y quise explicarles de una manera más comprensiva, sin ser tan técnico, agarrarme la ley y ponerme a decirles ahí los preceptos legales. Yo creo que de esta manera, como estamos preparando la clase, creo que es un poquito más claro, más sencillo. O ¿cómo ves, Marcia? ¿Te parece que así es o todavía se te hace muy técnico? Marcia, ¿me escuchas? Bueno, creo que no nos escuchó. A mí lo personal sí se me hace que, pues bueno, yo he estado en agencias y en maquiladora. Y la verdad, muchas dudas que tenía ahorita se me están esclareciendo, porque, como por decirlo, el ejemplo que ahorita dijo, yo la verdad cuando entré a la maquila y pasó ese detallito, pues para mí lo más fácil, lo más rápido fue hacer eso, o sea, hacer pues hacer casi otra vez todo el mismo trámite en vez de haber cambiado el puro. Digamos, Edmundo, que tomaste una decisión incorrecta, nada más, así debe de quedar, así ahí le dejamos, fue una decisión incorrecta, no hay por qué, pues tomarla por otro lado, ¿no? No. Ajá, o sea, y varias cositas que sí me están quedando más claras. Al menos a mí sí me está gustando esta clase. Gracias. No, y el conocimiento nos hará libres, jóvenes. La verdad nos hará libres. Esa es la base de todo esto. Antes éramos muy pocos los que manejábamos la ley y por eso había tanto desconocimiento, ¿sí? Tantas irregularidades en las empresas maquiladoras, por ejemplo. Tanta corrupción y abuso de la autoridad aduanera por el desconocimiento y te asustaban. Pero cuando tú manejas la ley, pues ¿qué te vas a asustar? Antes llegaban muchos consultores a quererte, no, estás bien mal, cuate, porque mira que nada, y empezaban con los preceptos legales y qué decían los directores de las plantas o los encargados. No, resuélveme la bronca, no quiero saber nada más. Ah, bueno, entonces nosotros como profesionales, ahora que salgamos, pues vamos a evitar todas esas broncas y ya no va a haber necesidad de gracias, Eduardo. Ya no va a haber necesidad de
de que vengan a asustarnos, porque nosotros vamos a ser los promotores de la ley, del correcto actuar y la aplicación de la ley. Entonces, por eso a mí me interesa mucho que ustedes manejen estos conceptos básicos, sepan diferenciar dónde actuamos, si es comercio exterior, si es operación aduanera, cuál es la competencia de cada uno, la estructura de la ley, artículos importantes, ese tipo de cosas, porque eso, ahí estriba el dominio de la materia y la transmisión del conocimiento y la experiencia. En lugar de decir, pues agárrense la guía didáctica, pónganse a leer y luego háganme un resumen, pues si no lo manejas, no lo vas a entender. ¿Ok, jóvenes? Pues por mi parte es todo el día de hoy. Prepárense para mañana, jóvenes, para tener su exposición de 5 o 7 minutos, porque ya mañana es jueves. Y pues darle avance, ¿no? al proyecto. ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? Sí. Profe, Mande. por ejemplo, la exposición, ya ve que somos varios equipos y queremos que todos pongamos, ¿no? Sí. ¿Podemos explicar en PowerPoint los puntos más importantes? Sí, esa sería la recomendación, hacer un sumario en PowerPoint y explicar los puntos importantes de nuestro trabajo. Y subir la rúbrica ya completa al trabajo. La rúbrica ya se sube a Academic, y por aquí presentamos únicamente lo que es el trabajo. La filmina, 1 o 2 filminas a lo máximo. Ok, es lo que quería contar. Ok, ¿qué más? Pues yo creo que es todo. Paulette, no se te olvide mandarme el correo, por favor. Sí, profe, ahorita se lo mando. Ok, ¿algo más, jóvenes? ¿Alguna duda? Si no, pues entonces nos vemos mañana. Profe, yo tengo una dudita. Dime, adelante. Me comentaron que en la actividad 2 también tengo que agregar lo de la evaluación de la guía. ¿Cómo? Otra vez, más despacio. Me comentaron que en la actividad 2 también tengo que agregar la evaluación de la guía. No, la actividad 2 ya es, contestar en la guía, ya ves que te dice contesta en la página de atrás o al reverso. Ahí se hace el mapa conceptual de la ley, del artículo 131 con la operación aduanera o con la ley aduanera. Y eso, la evidencia es tomarle la foto a la guía didáctica y plasmarla en una rúbrica y subir la evidencia. O si quieres subir la pura fotografía como evidencia de la guía didáctica también, no hay ningún problema, pero pues si la subes en la rúbrica, pues la calificación es más completa, ¿no? Pues de hecho yo lo estoy terminando en Word, el mapa conceptual, no sabía que era en la guía. Yo entendí que eran las preguntas de la evaluación de la página 22, lo que ocupaba de la guía. No, es el mapa conceptual la actividad. Y entonces si no se lo tomo en foto, no hay problema, se lo puedo mandar en Word. Sí, nomás mándame la evidencia que tienes la guía, mándame una foto de la guía. Sí, ok, perfecto. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Okay. Sí, nada. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? Hablen ahorita o callen hasta mañana. Del proyecto, profe. Mande, Edmundo. Permítanme, déjenme apagar la grabación porque luego va a tardar mucho en subir el video. Denme un segundito.